¿Qué onda, mis changuitos cilindreros? Agarren su silla y pónganse cómodos, porque la historia que les traigo hoy no es un chismecito, es una radiografía del poder cuando se corrompe. Imaginen que un gobierno, el más poderoso del mundo, te pone en la mira. No solo quiere deportarte, quiere destruirte. Te etiqueta como terrorista, te secuestra y te manda a una de las peores cárceles del planeta. Y cuando la ley te da la razón y te obliga a regresar, el gobierno, en un acto de pura venganza, te inventa crímenes tan absurdos que un fiscal federal prefiere renunciar a su puesto antes que mancharse las manos y ser cómplice de la farsa. Esta no es una película de Hollywood. Esta es la historia real y brutal de la cacería del gobierno de Donald Trump contra un hombre, Kilmar Abrego. Para entender esta locura, tenemos que empezar por el principio. Kilmar Abrego no era un criminal. Era un activista comunitario de El Salvador que huyó de su país para salvar la vida de las amenazas de muerte de las pandillas. Llegó a Estados Unidos y construyó una vida. Se casó con su esposa, una ciudadana estadounidense, tuvo hijos que nacieron en suelo americano y se integró a su comunidad en Maryland. Trabajaba, pagaba impuestos y cumplía rigurosamente con sus chequeos anuales con la Agencia de Inmigración, ICE. En 2019, su caso llegó a una conclusión legal, un juez de inmigración le otorgó la retención de deportación, una protección que reconocía formalmente que su vida corría un peligro mortal si regresaba a El Salvador. Legalmente, su futuro en Estados Unidos estaba asegurado. Pero su tranquilidad se topó con la maquinaria política de la Casa Blanca, orquestada por el principal asesor de inmigración de Trump, Stephen Miller. La filosofía de Miller no era solo restringir la inmigración, sino usar la crueldad como una herramienta de disuasión. Para que esa estrategia funcionara, necesitaba crear villanos de alto perfil, y Kilmar Abrego, un hombre ya dentro del sistema y con una supuesta conexión con pandillas, aunque nunca probada, se convirtió en su chivo expiatorio perfecto. A pesar de no tener antecedentes penales ni en su país ni en Estados Unidos, la administración lo etiquetó públicamente como miembro de la MS-13, sentando las bases para la cacería. En marzo de 2025, ocurrió lo impensable. Ignorando la orden judicial que lo protegía, agentes de ICE lo detuvieron y lo metieron en un avión. Lo deportaron ilegalmente a El Salvador, donde fue encarcelado en el Secot, la infame megacárcel de máxima seguridad de Nayib Bukele. La abogada de Abrego, Jennifer Nemo de la ACLU, denunció que fue un secuestro de Estado. Sus abogados también denunciaron que, durante su encierro, fue golpeado, torturado y privado de sueño. En la Corte Federal de Maryland, la jueza Paula Sinis no ocultó su indignación. Los abogados del gobierno intentaron justificar la deportación como un simple error administrativo, una excusa que la jueza calificó de increíble. En repetidas audiencias, la jueza Sinis acorraló a los representantes del gobierno, preguntándoles cómo un hombre bajo múltiples órdenes de protección federal podía ser accidentalmente puesto en un avión con destino al único país al que se les había prohibido explícitamente enviarlo. La jueza los acusó de actuar de mala fe y de cometer un desacato extraordinario a las órdenes de la Corte. La batalla legal fue titánica, escalando hasta la Suprema Corte. Tras meses de una presión judicial implacable, el gobierno de Trump, humillado y sin más opciones, se vio obligado a traerlo de vuelta en junio de 2025. Pero la venganza apenas comenzaba. Cuando el avión de Kilmar Abrego aterrizó en suelo estadounidense, no lo esperaba la libertad. Lo esperaban agentes federales con esposas. En lugar de reunirse con su familia, fue arrestado en la misma pista del aeropuerto, en un acto de intimidación calculado. El gobierno de Trump, furioso por la derrota legal, activó su Plan B, una acusación criminal sellada, fabricada para destruirlo. Lo acusaron de conspiración para transportar extranjeros, un delito federal grave. ¿La evidencia? Una simple parada de tráfico ocurrida 3 años antes, en 2022, en Tennessee. En ese momento, la policía local lo dejó ir con una advertencia. No hubo arresto, no hubo cargos. Era un incidente menor y olvidado. Pero ahora, en 2025, el Departamento de Justicia, en un acto de arqueología legal maliciosa, desenterró ese evento y lo transformó en la pieza central de una supuesta conspiración criminal a gran escala. Y aquí, changuitos,
es donde la historia revela la verdadera dimensión del abuso. El caso fue enviado a la Fiscalía Federal del Distrito Medio de Tennessee. El fiscal a cargo, un hombre llamado J. Denefsger, era el jefe de la oficina, el principal representante de la ley federal en esa región. Su trabajo, y el de cualquier fiscal, es ejercer el criterio de enjuiciamiento, es decir, decidir si un caso tiene mérito para ser llevado a juicio. Tras revisar la evidencia, Nefsger y su equipo determinaron lo que era obvio: no había nada. Una parada de tráfico de años atrás no sostenía una conspiración federal. Se negaron a presentar cargos. Pero el Departamento de Justicia en Washington, bajo las órdenes directas de los aliados políticos de Trump, no aceptó un no por respuesta. Presionaron, ordenaron y exigieron que se presentara la acusación. La renuncia de un fiscal federal por una disputa de este tipo es un evento extremadamente raro, una señal de alarma dentro del sistema de justicia. Ante la disyuntiva de obedecer una orden políticamente motivada o mantener su juramento de impartir justicia de manera imparcial, el fiscal J. Denefsger hizo lo impensable: renunció a su cargo. Prefirió dejar su puesto antes que ser parte de una farsa judicial. Su acto fue un grito silencioso que exponía la corrupción del sistema desde adentro. Por supuesto, su sucesor, puesto a dedo, sí cumplió la orden y presentó los cargos. Con la acusación en marcha, la maquinaria de propaganda se echó a andar. La fiscal general de Florida y aliada de Trump, Pam Bondi, se convirtió en la cara pública de la campaña de desprestigio. En conferencias de prensa, lo llamó depredador, traficante de niños y contrabandista de humanos de la MS-13, acusándolo de estar involucrado en la muerte de migrantes y de traficar armas. Eran acusaciones incendiarias que no estaban en el expediente formal, pero que servían para envenenar a la opinión pública y justificar la persecución. El director interino de AS, Tony Pham, se unió al coro, repitiendo las mismas mentiras. La estrategia era clara: si no podían deportarlo legalmente, lo destruirían moralmente, pintándolo como el peor monstruo imaginable ante los ojos del mundo. La historia de Kilmar Abrego es mucho más que la crónica de una cacería. Se convirtió en el manual de operaciones que devela cómo el gobierno de Trump fabricaba enemigos para justificar sus políticas. Y aquí está la llave que puede hacer temblar y derribar otros casos similares. El caso Abrego no es solo una anécdota, es un precedente de conducta. Es la prueba documentada de que existió un patrón de abuso, una orden directa desde Washington para destruir a una persona a cualquier costo. La renuncia del fiscal J. Denefsger es la prueba irrefutable, la evidencia definitiva que demuestra que la presión política era real y que los cargos eran una farsa. Ahora, cualquier equipo de abogados que defienda a una persona acusada bajo circunstancias sospechosas durante esa administración tiene una herramienta devastadora. Pueden argumentar: a mi cliente le están aplicando el modelo Abrego. Pueden usar este caso para exigir pruebas de comunicaciones entre los altos mandos políticos y los fiscales, para demostrar que no se trata de justicia, sino de una vendetta. Esto abre la puerta para reexaminar y desafiar cada acusación que apeste a persecución política, dándole a las víctimas de estos abusos una herramienta real para exponer la corrupción y buscar la verdadera justicia. Porque al final, changuitos, y que nunca se les olvide, la información es poder.